Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Para mí es un gusto nuevamente poder verlos o saludarlos a través de este medio y en esta ocasión para poder compartir con ustedes acerca del trabajo de la Escuela Bíblica de Vacaciones, la EBDB o también conocida como Escuela Bíblica de Verano. Les vamos a alcanzar algunos aspectos importantes a considerar antes de la actividad, cuánto tiempo antes debería ser, qué debemos hacer durante la actividad en sí, dando inicio, y qué se debe hacer después, ¿no? Es lo que a veces en las iglesias fallamos en el después, qué hacer con los resultados de esta campaña. Para eso vamos a empezar primero en entender bien qué es una EBDB, ¿no? ¿Qué es una EBDB? Es una campaña evangelística para niños y adolescentes, en la que la Iglesia en su totalidad se compromete aprovechando este tiempo en el que los chicos están pues de descanso del colegio, están de vacaciones, aprovechando este espacio es que se trabaja lo que es la EBDB, ¿no? Entonces, no debemos salir de la idea de que este programa es una campaña evangelística, que tiene el mismo, la misma importancia que una campaña que podamos hacer a nivel de la iglesia para la gente adulta. Entonces, enfocado en los niños, pero es una campaña evangelística. Entonces, no debemos perder ese norte cuando empezamos a planificar o empezamos a trabajar la EBDB, es que es una campaña en la que la iglesia tiene que estar en su totalidad, como les digo, comprometida en su elaboración, planificación, en su puesta en marcha. Entonces, desde la planificación, desde elegir a los encargados, todo debe ser dirigido a través del pastor, de los líderes encargados de la escuela dominical en la iglesia. ¿Qué debe hacer entonces el encargado? El director debe estar preparado para encargarse de planificar con anticipación, organizar todo lo que tenga que ver con esta actividad, desarrollarla, ponerla en práctica y al final planificar, establecer estrategias para conservar los resultados de la EBDB, de esta campaña. Entonces, esperamos que sea de utilidad para ustedes los siguientes aspectos que vamos a ir tocando con respecto a lo que es EBDB. Primero tenemos que entender el objetivo. El objetivo de la Escuela Bíblica de Vacaciones o Escuela Bíblica de Verano es, como habíamos dicho al inicio, es una campaña evangelística que queremos, que buscamos, ¿no? Dar a conocer el mensaje del Evangelio a niños y adolescentes. Está dirigido específicamente a ellos. Eso no quiere decir que adultos no se acercan. Si también se acercan y es una oportunidad también para poder evangelizarlos, pero es el objetivo principal, dar a conocer el mensaje del Evangelio a estos niños. Porque recordemos que los niños también son pecadores y también necesitan a Jesucristo como su Salvador. Lo otro es guiar a aceptar a Jesús como su Salvador. Tenemos que aprovechar este tiempo, dado que los niños que llegan no son de una sola edad, ¿no? Ahora en esta actividad llegan pues niños de diferentes edades. Entonces, hay niños que sí, a través de la escuela, de esta campaña, muchos han podido aceptar a Cristo como su Salvador y muchos de los niños que permanecen en las iglesias, en nuestras iglesias, han sido captados después de esta actividad. Entonces, hay niños que pueden entender el mensaje, ya pueden aceptar y entregar sus vidas a Jesucristo en este tiempo. Es por eso lo importante de no perder el objetivo de esta campaña
y el norte, ¿no? ¿Qué es esto? Va a haber muchas actividades en las que vamos a realizar para llevar a cabo esta, pero no debemos olvidarnos lo importante que es, ¿no? Que los chicos puedan entender el Evangelio y aceptar a Jesús como su Salvador. Y por último, que estos chicos que lleguen o que sean captados a través de esta actividad puedan formar parte de nuestra iglesia, ¿no? Y en el ministerio de niños, en la escuela dominical o también en los clubes bíblicos que más adelante vamos a ir comentando. Antes de la EBDB, vamos a ver con el paso de la planificación. Antes de la escuela bíblica es que se debe nombrar, antes de realizar esta actividad, ¿no? Nombrar al director de la EBDB. Lo hace el pastor, los líderes. Generalmente cae la tarea sobre el encargado o el director de la escuela dominical en la iglesia. Generalmente es el que se encarga, ¿no? Pero pueden formar un equipo de trabajo con el encargado, el pastor lo forma y les delega las tareas, ¿no? Entonces, una vez elegido el director, directora de la EBDB, pues la persona tiene que ponerse en oración, pedir a la iglesia, ¿no? Que incluyan en sus oraciones por todo este trabajo. Entonces, cuanto antes, meses antes de ponerlo en práctica, es importante porque vamos a ver las actividades que debe realizar, ¿no? El director, el encargado, para que tenga el tiempo suficiente de prepararse, de capacitarse. Bien. Las actividades del director. O sea, ya la persona que va a ser el responsable de planificar, de organizar toda la actividad de la EBDB, lo primero que tiene que hacer es capacitarse. Capacitarse en cuanto al trabajo, en cuanto a las estrategias, el material incluso que va a utilizar, ¿no? Segundo punto, elegir ir o buscar el material para la escuela bíblica de vacaciones. Elegir el material pues no es tan sencillo, ¿no? Hay que revisar muchos de los materiales que podemos tener, si es que se va a comprar de algún editorial o si la misma iglesia lo elabora, ¿no? Hay iglesias que elaboran su propio material y pues si la misma iglesia lo elabora, el encargado debe estar ahí, ¿no? Sumergido en todo lo que es la elaboración del material porque el director, el encargado, tiene que conocer el material para que pueda pues trabajar con sus maestros. Entonces, una tarea importante es elegir el material. Ahora, hay editoriales que brindan sus materiales y ellos mismos brindan capacitación en cuanto al material. Entonces, es importante que el director esté buscando el material y esté buscando la editorial que van a elegir, viendo el tema también que van a trabajar en esa EBDB. Una vez que ya el director ha elegido el material que van a trabajar, debe elegir también el equipo de maestros, maestras y ayudantes que van a colaborar en esta actividad. Vuelvo a decir, la tarea también recae sobre los maestros de escuela dominical, porque ellos son los que están más en contacto con los niños de nuestra iglesia. No significa que solo ellos podrían ser, también se abre, ¿no? la posibilidad de que otros hermanos de la iglesia que no necesariamente están sirviendo en la escuela dominical, pero pueden sumarse al trabajo como apoyo, como ayudantes tal vez. Entonces, el director, ¿no? Se encarga de elegir a cada maestro, a los maestros que van a trabajar, a los ayudantes. Debe fijar los objetivos para la escuela bíblica de vacaciones, los objetivos generales que les había mostrado al principio y otros objetivos específicos que se puede dar según la necesidad de la iglesia, según la necesidad y el contexto en el que se encuentra la iglesia o la comunidad. Entonces, fijar claros específicos, ¿no? Además, tiene que definir las fechas, la fecha conveniente. Como decíamos, de verano, de vacaciones, generalmente es en los meses de enero, febrero, antes del inicio de las clases, ¿no? Pero
Definir bien las fechas que no cruce con otra actividad de la iglesia, porque recordemos que esta actividad no es paralela a la iglesia, es una actividad que también la iglesia está incluida, está sumergida, como habíamos dicho. Entonces, procurar que sea en una fecha en la que la iglesia no tenga otras actividades de repente que puedan impedir el libre, o mejor dicho, que puedan impedir que se lleve a cabo con buena participación de los hermanos. Entonces, es importante definir eso, ¿no? Con la calendarización de la iglesia o conjuntamente con el pastor y los ministerios, que no cruce. Entonces, es importante incluso poner esta fecha de la EBDB en la planificación anual de la iglesia, ¿no? La duración de cuánto tiempo. Generalmente la EBDB y los materiales que encontramos en las diferentes editoriales también presentan lecciones de cinco clases, ¿no? Materiales de 5 lecciones, de 5 clases, para trabajar en esos 5 días, ¿no? Dependiendo de la iglesia y de la actividad o las actividades que van a realizar o las EBDBs, porque hay iglesias que no solo realizan una, sino varias, entonces pueden elegir la duración, ¿no? Pueden ser 3 días o los 5 días. Entonces es decisión del grupo de trabajo juntamente con el pastor de decidir cuánto tiempo va a durar la EBDB. El lugar para llevar a cabo, ¿no? Se hacen en las iglesias, pero también es muy importante poder hacerlo en otro lugar. Por experiencia y como hemos trabajado en la iglesia, les quiero comentar también que no solamente, no necesariamente se debe realizar en la iglesia, ¿no? En una EBDB. Puede ser en la casa de algún hermano que está disponible a darnos su hogar para poder hacer esta actividad. O puede ser cerca de la iglesia o un parque, un lugar estratégico donde posiblemente luego esto podría convertirse en un club bíblico, en un club de niños en el que puedan comenzar a trabajar, ¿no? O una célula para adultos o de niños, entonces elegir el lugar o los lugares donde se va a llevar a cabo. ¿Qué más? Debe programar las fechas de capacitación de sus maestros. Entonces, el director, el encargado de la escuela bíblica, que ya se capacitó, que ya conoce el material, que ya conoce los temas que va a trabajar, tiene que capacitar a sus maestros. Si es que no ha podido capacitarse en la editorial que le ha vendido el material, porque también ofrecen ellos capacitaciones a los maestros, pero si no, los maestros que ya eligió no han podido asistir con él a la capacitación, es tarea del director capacitar a los maestros en el material que van a trabajar, conocerlo de inicio a final. Toda la actividad, toda la EBD, todo el material tiene que ser conocido por los maestros, porque se van a ahí establecer las estrategias, se van a establecer las comisiones, las responsabilidades de cada maestro. Entonces es importante que el director programe capacitación, no una, sino varias fechas en las que puedan ir trabajando, capacitándose y elaborando materiales que van a utilizar cada maestro. Y por último, debe calcular el aproximado de niños para hacer un presupuesto de material a utilizar. Eso es importante porque recuerden que esta actividad va a demandar recursos que la iglesia tiene que asumir. La iglesia, los hermanos asumen esto. Entonces, para un mejor orden de la iglesia, y como así el Señor también ordena que las cosas sean hechas con mucho orden para Él, entonces es importante que el director haga un cálculo aproximado, ¿no? ¿Cuántos niños hay en la iglesia y cuántos más podrían ser captados en esta actividad? Entonces es importante que puedan los niños, el director, tener una cifra aproximada, ¿no? De niños. Obviamente esta cifra, cuando ya se acercan los días o
las fechas del EBDB, ya vamos teniendo algunas inscripciones, porque algunos niños llegan a la iglesia y ya nos van diciendo a cuántos amiguitos van trayendo, o quiénes van a venir, a quiénes han invitado, entonces podemos hacer un aproximado. Y siempre considerando de que cuando demos inicio a la actividad también van a llegar más niños, ¿no? Porque van a escuchar, van a ver y se van a acercar los niños, ¿no? Y después del trabajo de publicidad que se haga también, se va a ir pudiendo aumentando. Entonces, un aproximado de la cantidad se debe tener para tener con tiempo los recursos, ¿no? Lo que se vaya a utilizar a comprar. Las actividades que debe hacer el director un mes antes. Ya habiendo ya tenido muchas otras reuniones de coordinación, de programación, el director ya cuando se acerca la fecha para nuestra actividad, ¿qué es lo que debe hacer, ¿no? El director? Definir la división de clases de acuerdo a la disponibilidad, división de clases, ¿no? Distribuir a las maestras, ayudantes según sus clases. Esto puede haber sido previo antes a un mes todavía incluso, que ya las maestras sepan qué clase van a enseñar y que tengan el material también, ¿no? Supervisar cada cierto tiempo el avance de los materiales y los recursos que vayan elaborando con tiempo. ¿Por qué? Las cosas que se trabajan con orden, que se trabajan con tiempo, salen mucho mejor. Entonces es importante que el director también no simplemente delegue nada más las responsabilidades a los maestros, sino que haga un seguimiento, ¿no? De cómo van avanzando, de cómo están elaborando sus materiales, ¿no? Debe hacer las fichas de inscripciones para recoger los datos de los niños que lleguen, tener esas fichas, ¿no? Tener esas fichas no solo de los niños, sino de aquellos adultos que vayan a llegar también. Y hacer el presupuesto general por clase y un presupuesto general. Ya ahí tener ya el presupuesto para alcanzarlo a la iglesia o a los responsables de administrar los recursos económicos de la iglesia para que se asigne y se pueda comprar lo que se vaya necesitando. También se debe dar a conocer el programa y publicidad dentro de la iglesia. Esto tiene que ver mucho con también la participación de los hermanos en cuanto a la difusión, ¿no? Mandar a elaborar los afiches, mandar a elaborar los carteles, banners, para ir publicitándolo, tanto sea en la iglesia o en la casa de algún hermano donde se va a realizar, pero se debe ir publicitando, ¿no? Hacer volantes, ¿no? Que los hermanos vayan llevando cada domingo de repente cierta cantidad de volantes para que puedan ir repartiendo a sus vecinos, a los niños que viven cerca a sus casas, ¿no? Que estén cerca a la iglesia o cerca al lugar donde se va a trabajar la campaña de niños, ¿no? Además, invitar a personal con tiempo para establecer responsabilidades, las comisiones, para las diferentes actividades. Por ejemplo, las inscripciones, ¿no? Invitar a hermanos que estén dispuestos a apoyar en lo que es las inscripciones, la publicidad, de repente de volantear en las puertas de la iglesia o invitar responsables de los equipos, ¿no? Equipos de sonido, micrófonos, cables, los parlantes, y además solicitarlos con tiempo a la iglesia. Es importante que esto se haga con tiempo para también tener la disponibilidad de los materiales, como les decía, coordinando que no cruce con otra actividad de la iglesia que de pronto se necesitaban cierta cantidad de micrófonos, pero no se puede utilizar porque están de repente ya designados para otra actividad. Entonces es importante que con tiempo se realice esto, ¿no? Además también elegir a los responsables para el refrigerio, si la iglesia lo va a proporcionar o algunos hermanos van a donarnos, ¿no? Para cada día que se va a realizar y tener responsables de quién se va a encargar, ¿no? De anotar quiénes son los hermanos que van a traer o si la iglesia lo va a adquirir, qué refrigerio va a ser, entonces quién se va a encargar de servirlos. Entonces es importante que con tiempo se tenga esto y se haga un cronograma y cuadros con responsabilidades y que cada responsable vaya teniendo también ya esas tareas y las vaya haciendo, ¿no?
Además también alcanzar el material de los maestros con una anticipación, como les decía, teniendo un presupuesto aproximado, ¿no? Dándoles los materiales, los recursos que vayan a utilizar, como colores, los lápices, ir preparando con tiempo, ¿no? Asimismo, también se debe delegar con tiempo a alguien, ¿no? Una persona que puede ser parte del equipo también, que de pronto no esté como maestro en el aula, sino que esté a través de apoyo, que esté trabajando en la actividad, pero que se encargue de evangelizar a los padres que asisten, porque a esta actividad hay padres que acompañan a sus niños, ¿no? Y traen a sus niños, y algunos los dejan en la iglesia y luego regresan por ellos, a otros que sí se quedan, ¿no? Entonces es una oportunidad también para poder evangelizar a ellos y no debemos descuidar esa oportunidad. Entonces si llegan los padres, debemos tener también personal que esté capacitado y esté preparado para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Que es importante de evangelizar a los padres. 2 semanas antes, ya cuando se va acercando nuestra actividad, nuestra campaña, ¿no? Realizar las últimas reuniones para definir lo que haga falta, tener listos los materiales como las fotocopias, como les decía, aproximado. Por experiencia lo digo, que si por ejemplo designamos 15, pensamos en 15 niños por clase, y el primer día tuvimos 20, ¿no? Y tenemos que sacar de las copias que faltan. Para el siguiente día ya tengo que saber en cuánto tengo que aumentar y aproximar un poco más, ¿no? Que van a seguir llegando. Entonces siempre hay que tener unas cuantas más, ¿no? Ahora de los colores, los lápices, todo aquello que haga falta. Reforzar las actividades de publicidad. En este caso, cuando digo reforzar esto, ya podemos involucrar a los mismos niños en la iglesia, ¿no? De pronto un domingo salimos un momento antes que acabe el servicio, salimos a volantear con los mismos niños por cerca, alrededor de nuestra iglesia, y empezamos a repartir volantes con los mismos niños, ¿no? Y también de una forma en cómo ellos se van involucrando en el trabajo, que es de evangelizar, ¿no? De compartir a otros el Evangelio. Realizar el cronograma de refrigerio, como les decía, cuando ya se sabe quiénes son los hermanos que van a colaborar o cómo se va a dar, si la iglesia lo va a hacer, entonces se realiza el cronograma, ¿no? Día lunes voy a servir el refrigerio, por ejemplo, sándwich con chicha morada, y el martes que voy a presentar el canchita con limonada, por ejemplo. Entonces es una manera más ordenada de poder trabajar, y cosa que el responsable entrega al director un horario con responsables y qué refrigerio les corresponde traer, y también se tiene ahí pegado, el director tiene que tener todo a la mano para trabajar en orden, ¿no? Entonces, ¿qué más? Realicé el cronograma, volanteo, como les decía, afiches, y dar inicio a las inscripciones, ¿no? Esas inscripciones con los mismos niños que de nuestra iglesia, ¿no? Vamos inscribiéndolos, y ahí mismo los niños que vienen de repente con sus invitados ya nos van informando quiénes son los que van a venir, ¿no? Con ellos, o a quienes están invitando, y ya vamos anotándolos en las clases que les corresponde. Obviamente, cuando demos inicio a la EBDB, también se apertura nuevamente las inscripciones para aquellos que van llegando, pero podemos ir teniendo ya una base, ¿no? Con lo que los niños, nuestros niños de la escuela dominical nos van indicando. Realizar el horario de la EBDB es importante porque nos ayuda a organizarnos en cuanto a los tiempos, manejar los tiempos, porque el tiempo que trabajamos con los niños es 3 o 3 horas y media, en el cual tenemos que dosificarlo de tal modo que todo el programa se pueda dar de tal manera que no quitemos horas a la lección, o también a la parte de los juegos o las dinámicas. Entonces es importante realizar el horario, tener listo y darle a las maestras que también lo conozcan, ¿no? Tener listo el programa de toda la EBDB, y los maestros deben conocer qué actividades se hacen primero, qué después, porque todos tenemos que colaborar para que la actividad se dé con normalidad, ¿no? Y no haya ningún inconveniente. Entonces, los maestros tienen que conocer el programa, ¿no? Cómo se va a realizar.
y todo el equipo, no solo los maestros, ¿no? Los que nos colaboran en sonido, los que nos colaboran en refrigerio, los que nos colaboran en las dinámicas. Entonces todos tienen que conocer el material, perdón, el programa. Tener los cuadros de comisiones y responsabilidades. Entonces esa es la tarea del director, ¿no? Tiene que tener todo esto. Les voy a mostrar más adelante unos cuadros para que puedan ver como ejemplo. Aquí, por ejemplo, este es de un horario, ¿no? Este es del año pasado, hemos trabajado, perdón, de este año, en la EBDB. Hemos trabajado 3 días y aquí está, ¿no? Con las horas, qué hacemos antes, qué hacemos después, ¿no? Quiénes son los responsables en las inscripciones, quién de la bienvenida, incluso también el tema del día que se va a trabajar la lección, qué canciones vamos a cantar, ¿no? El teatro o si va a haber algún otra actividad como para motivar como títeres o lo que fuera. Entonces se establece todo lo que se va a trabajar, ¿no? El tiempo de la lección, el refrigerio y las canciones, nuevamente el tiempo de evangelismo, las dinámicas, las alabanzas, la despedida. Entonces, si lo pueden ver ahí con horas, ¿no? Desde las 3 hasta las 6 establecido. Obviamente esto es flexible porque en el momento de ponerlo en marcha no todo sale como nosotros lo planificamos, por ahí que surge alguna que otra cosa, pero es importante por un tema de orden. Durante. El día dado ya inicio a nuestra campaña, nuestra EBDB. ¿Qué hacer durante, no? Cuando ya empezamos? El director tiene que llegar temprano, es importante. No puede llegar tarde o no puedes llegar cuando ya tus maestros están esperando. Tú tienes que llegar temprano porque tienes que dar el ejemplo, tienes que orar por el evento antes que lleguen tus maestros, antes que lleguen el equipo de trabajo, incluso antes que lleguen los niños. Van a ver que cuando empiezan a trabajar la EBDB, hay muchos niños que van a llegar incluso antes de los maestros. Entonces el director tiene que estar mucho antes todavía. Tiene que orar y realizar un devocional y oración con maestros y el equipo de trabajo. Esto es importante porque nos ayuda, uno, a que los maestros estén a tiempo en la iglesia o en el lugar donde vamos a trabajar, y otro es que antes de empezar la actividad, ¿no? Entregar al Señor y pedir que sea Él quien nos dirija en esta actividad. Supervisar el aula y consultar lo que haga falta, ¿no? El director tiene que supervisar que las aulas estén listas, estén preparadas antes. La apertura y la inauguración debe ser lo más creativa y llamativa posible en cuanto a lo que es decoración, en cuanto a lo que es la bienvenida que se le va a dar a los niños, ¿no? Es importante porque depende de la apertura y la inauguración que hagas en tu EBDB, es el éxito que vas a tener luego con los siguientes días de tu campaña evangelística. Ahora también llevar a cabo el programa, ¿no? Así parecido el ejemplo que les había mostrado aquí de un horario, así parecido, tener el programa impreso y colocarlo en un lugar donde tus maestros lo puedan ver también, ¿no? Y al finalizar el día de tu EBDB o el primer día, por ejemplo, es importante que reúnas al equipo y se sienten a dialogar en aquellas cosas que tal vez no salieron bien para mejorarlas, ¿no? Y para mejorar el trabajo el siguiente día. Y la clausura, bueno, y eso cada día, todos los días de la escuela bíblica. Y en cuanto a la clausura, pues, del EBDB también que sea un programa bonito en el que se premian a los niños, su participación, muchos de ellos vienen trayendo visitas y hay que reforzar eso, ¿no? Que los niños se han esforzado en trabajar, en llegar temprano, en traer invitados, en aprenderse las lecciones, de pronto en aprenderse los versículos, entonces los maestros van tomando nota de la participación de los niños, ¿no? Y hacer la entrega
de un pequeño regalo, un pequeño obsequio de parte de la iglesia, ¿no? A aquellos niños. Y asimismo también entregarles sus regalitos, sus golosinas o lo que la iglesia haya decidido darle o lo que el director haya planificado y haya contemplado en el presupuesto que ha elaborado. Después de la actividad, una vez acabada la EBDB, orar por todo. Recordemos que este es un servicio que hacemos al Señor, ¿no? Y todo el tiempo hemos empezado orando, durante de la EBDB hemos estado orando también, al finalizar también orar por todo y entregar al pastor un informe, ¿no? De la escuela bíblica de vacaciones con los resultados. En este informe se debe contemplar la estadística de asistencia, ¿no? Cuánta asistencia hemos tenido de forma general, por clases, ¿no? Las decisiones de salvación que hayan podido tomar los niños, ¿no? Y eso los maestros nos entregan a los responsables, al director. Los maestros entregan el informe y el director elabora un informe general, ¿no? De niños nuevos que hayan llegado también, la respuesta de la comunidad, ¿no? Porque vamos a ver que si es que sí hemos tenido buenas respuestas de parte de los vecinos, si se han acercado, si sus hijos se han acercado o no, ¿no? Y asimismo del trabajo y desenvolvimiento del equipo que hemos elegido para trabajar, ¿no? Entonces todo ello debe contemplar el informe para mejorar para el siguiente año, en aquellas cosas que pudimos haber tenido falencias, ¿no? Tener la base de datos de los asistentes, ¿no? Entonces el encargado de las inscripciones nos entrega las fichas y el director tiene que tener una base de datos de ellos, ¿no? Todo con sus datos registrados, número telefónico, dirección y es importante esto porque es lo que vamos a necesitar nuestra herramienta para hacer el seguimiento a los niños, a los padres que hayan llegado y de acuerdo a eso también ver si es que de ellos los que han llegado son nuevos, cuántos nuevos y poderles de repente visitar o hacer alguna otra actividad de contacto. Distribuir según la edad a las maestras, ¿no? Una vez que tengo mi lista, mi base de datos, y muchos de ellos van a quedar en la iglesia como asistentes, ¿no? Entonces distribuir a ellos según sus edades en las clases que les va a corresponder y entregarle a cada maestra, maestro, los niños y sus datos para que los maestros puedan hacer un mejor seguimiento de los niños que hayan llegado. Tener un plan de visita, ¿no? A niños y adolescentes, involucrarlos a la iglesia, como les decía, a la escuela dominical. Y esto se van a encargar los maestros, siempre supervisados por el director, el encargado de la escuela dominical. Ahora, si la actividad que se ha realizado nos dio pie a aperturar un club bíblico, ¿no? Se debe definir el responsable con el pastor o líderes no responsables y asimismo los horarios que se va a trabajar los clubes bíblicos. Entonces, después de una EBDB que se haya realizado, por ejemplo, en alguna casa de algún hermano y hemos visto la asistencia y el entusiasmo de los niños y el día de la clausura de la EBDB se aprovecha para poder invitarlos a los niños a una siguiente reunión y es cuando ya damos inicio a un club bíblico. Les quiero comentar por experiencia y cómo hemos trabajado en la iglesia Dulos, es que hemos podido hacer este año 5 EBDBs en diferentes lugares, empezando por la iglesia y luego en los clubes, en las células que hemos tenido. Y cada campaña de EBDB nos ha dado pie a iniciar un nuevo club bíblico, un club de niños. Entonces, gracias a Dios hemos podido aperturar varios y tenemos ahora funcionando vía virtual por la situación en la que estamos, pero ha sido el impacto tanto de que los niños han permanecido asistiendo después de la EBDB.
Entonces, las EBDBs que se hacen en un lugar en el que no es la iglesia, se ha podido formar un club bíblico. También dentro de la iglesia hemos aperturado club bíblico los días sábados, ¿no? Generalmente todos los clubes que están trabajando trabajan los sábados a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. Si tienen un maestro, una maestra o maestras designadas que están trabajando, y el trabajo no es de todos los días como en una EBDB, es cada semana, pero se trata de trabajar con ellos y no perder también el contacto con ellos, ¿no? Y esto puede ser el inicio de una nueva célula, y quién no podría decir que no, porque el Señor puede hacer grandes cosas, que con el tiempo podría formarse incluso hasta una iglesia, ¿no? Entonces, si es que la campaña evangelística de BDB que se va a realizar da pie a iniciar un club de niños, es importante que se tenga todo esto en mente, ¿no? ¿Cómo hacer que sea sostenible en el tiempo? Con los resultados que se tenga de esta campaña es que si es que podemos crear clubes bíblicos, mantenerlos, ¿no? Con las reuniones semanales, hacer seguimiento y acompañamiento de los niños, ¿no? Sin perder ese contacto que hemos tenido, ¿no? De visitarlos, de llamarlos por teléfono y poder mantener el contacto con ellos. Y discipulado. El discipulado es importante con aquellos niños que ya hayan quedado en la iglesia, o sea, en la escuela dominical o en el club bíblico, reforzarles que ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador y comenzar a discipularlos. Entonces, espero, hermanos, que con esto haya podido alcanzarles algunos aspectos importantes y puedan ustedes también, si están pensando trabajar en escuelas bíblicas o realizarlas, considerar aquellos puntos, ¿no? Y que el Señor los bendiga y que puedan también ser de bendición a otros niños, ¿no? Es un trabajo muy hermoso que se hace con los niños, y en estas campañas con niños llegan muchos niños, y conozco muchos niños que ahora forman parte de los ministerios en las iglesias, a muchas personas que han llegado de niños a las EBDBs y pues son siervos del Señor en este momento, ¿no? Entonces, no perdamos eso de vista, de que esta es una campaña evangelística para niños. Bueno, bendiciones, que el Señor los bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.